Vale, siguiente parte. Muy buenos días, raneadores, ¿qué tal estáis? Espero que bien, de fruta madre. Dejadme las frutas en los comentarios y ya sin más, Cristian, méteme la intro. Y una vez que ha pasado adentro, vamos con la segunda parte. Entonces, comentando las asignaturas que he hecho en el máster y mis consejos, para haberlo aprobado todo. Vamos a continuar con seguridad y calidad industrial, que esta yo la divido en dos: seguridad por un lado y calidad, que la dan dos profes distintos. Seguridad, a ver, lo bueno de hay trabajo. En seguridad, el trabajo, el profesor te obliga a que sea en equipo, ¿vale? Para el trabajo colaborativo y todas estas cosas, ¿vale? Pues buscar un buen equipo, que yo la verdad no estoy muy contenta, sacamos un 8,9, pero éramos 2, 3 los que tirábamos del grupo, entonces pues bueno. También esa asignatura iba con la gente que estaba en la otra parte del máster, los que vienen por grado especialista, y no sé, yo noto otro tipo de mentalidad con ese tipo de gente, no sé. También es que solo coincidimos en esa asignatura, pero no sé, como que yo lo veía con otra mentalidad esos chicos. Pero bueno, que sin más. Luego el examen es tipo test por Moodle. En la parte de seguridad te resta puntos y es lo que a mí no me gustó, pero bueno, que lo saqué bien, pero no me terminó de gustar esa parte. La parte de calidad sí la da Juan de Dios en nuestro caso. Igual el examen es tipo test, pero ahí no resta, entonces no sé, ya saqué notaza, o sea, de bien. Y luego el trabajo es el de las mascarillas en mi caso, pero me será coger algo que tuviese certificado y hacer un estudio de calidad y todo ese rollo, y ese yo al profesor le pedí hacerlo individual y me fue genial. Además es que yo, cuando yo hago las cosas individuales, yo no procrastino, y lo entregué, pues si había que entregarlo el 23 de mayo, lo entregué el 1 de mayo, y así, tal cual. Y bien, eso, lo único es buscarse un buen equipo. Luego para redes, los trabajos, había trabajos individuales, trabajo en equipo, que claro, yo ahí cogí mi buen equipo y lo hicimos muy, muy bien el trabajo, 9,5 sacamos. Desde aquí quiero dar un saludo a Irene y a Fran, porque una cosa que tengo que comentar de ese trabajo, que es el de disrupciones, ese lo hace también está en esta parte de redes, por lo menos en nuestro caso, la primera mitad la dio un profe, luego a otra parte fue otro profe que dio lo de localización, y luego la parte de disrupciones lo dio Natividad, y con ella hicimos el trabajo en equipo. Con los otros profes era el trabajo individual. Y entonces el trabajo en equipo, consejo que os digo, bueno, tampoco no puedo dar consejo, éramos 4 chicas y un chico, y la profesora sacaba aleatoriamente a 2 personas a exponer. ¿Qué pasa? Que lo que hizo fue sacar de cada equipo, ¿no? Sacaba una chica y un chico. Entonces, como éramos 4 chicas, sabíamos que Fran tenía que salir sí o sí. Entonces él se miró su parte a fondo y, gracias a Dios, Irene salió. Bueno, Fran sabía su parte y le comentamos un poco cómo era la nuestra, porque salían a explicar lo que habíamos hecho también otras 2 personas, o sea, otras 3 personas, perdón. Y dio la casualidad que Irene, que hizo una parte que era bastante complicada de explicar, pues salió ella, explicó su parte, Fran la suya con lo del resto de personas, y bueno, la verdad es que bien, muy bien, pero porque tuvimos un buen equipo. Luego los trabajos individuales, pues bueno, yo sobre todo pedí ayuda a Carlos Rueda del año pasado, que tenía los trabajos y me los pasó, y en los trabajos más o menos son parecidos, pero te cambian algunos datos, lo que sea. Entonces, si tienes los trabajos del año pasado, bien. Yo los tendré subidos en Wola, entonces bueno, los míos, entonces los podéis mirar. También recomendación los de Chopra, o sea, porque hay uno de Chopra, es un
uno que ha escrito un libro de redes de suministro, y hay algunos, uno de optimización que está basado en ese libro, entonces si te lo lees y todo ese rollo, pues sacas el ejercicio y bien. Y bueno, los trabajos te salvan la vida. El examen es infumable porque son preguntas de verdadero o falso, y el problema es que si fallas la pregunta te restan 0, o sea, si la pregunta vale un punto y fallas te resta 0,75, o sea que al final notas negativas casi. Y luego es infumable, encima es los ejercicios numéricos solo puedes poner el numerito. Y luego hay un Safe Exam Browser, que es lo que hace es una aplicación que instalas porque el examen es ordenador, que claro, eso te capa todo y solo puedes usar el ordenador, o sea que es infumable el examen. Entonces recomendación tener 10, yo tenía 10 en los trabajos y un 9,5, y eso es lo que me salvó la vida en esta asignatura. Vale, siguiente asignatura, tecnología eléctrica. Ir a clase, pero también están los vídeos, creo que fue de la pandemia, están subidos en YouTube. Ponéis tecnología eléctrica y te salen. Y si seguís los vídeos podéis seguir bien la asignatura. Yo con Leo muy bien, porque bueno, aparte yo a Leo lo conocí del máster del profesorado, fuimos compañeros, ¿no? Entonces bueno, aparte me gusta ver a sus clases por eso, pero que él explica muy bien. Luego le preguntas dudas y vieron que bueno, se me ha olvidado decir de Regina y del profe de máquinas hidráulicas, que cuando he ido a tutorías con ellos, que también explican muy bien, y bueno, en general todos los profesores que yo he pedido tutorías son un encanto, todos los profes en general. También es que yo creo que a todos los profesores les he pedido alguna tutoría y son muy majos, entonces pues bueno, esa tecnología eléctrica, que hay que ir a las prácticas, llevarlas leídas, ¿vale? Hay prácticas, hay que llevarlas leídas de antes, y para saber lo que tienes que buscar, lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacer las conexiones. Luego hay que hacer los problemas de Moodle, ¿vale? Hacerlos, preguntar las dudas a Leo. Yo creo que es que Leo como tal tutorías no tuve, porque le preguntaba en clase. Y le preguntaba antes y después, también eso, comentar en clase, participar en clase. Pero sobre todo participar en clase, no para que vean que participo, sino porque yo siento que así estoy aprendiendo. Y hacer exámenes de otros años. La verdad es que muy fácil. Luego en esta asignatura te dejan llevar el formulario y ahí puedes llevar apuntado lo que quieras. Yo, por ejemplo, llevaba apuntado el procedimiento porque hay que buscar en tablas, hay que andar haciendo con factores de corrección y dimensionar cables y todo ese rollo. Entonces bueno, llevar un poco, yo lo que llevaba sobre todo apuntado en el formulario era el paso a paso para seguir y no perderme porque sí que a lo mejor son largos los problemas, pero si sigues el procedimiento al final salen. Luego procesos químicos, ¿vale? Con Salvador León, también muy majo el profe, ya digo, a tutorías con él no he ido, pero porque yo le escribía y me contestaba por mail, le mandaba foto, me decía pues esto está mal, esto está bien, esto es así, esto es así, o si no a lo mejor le pedía una tutoría y me decía, después de clase quédate, y me quedaba después de clase y le preguntaba, o incluso a lo mejor antes de clase. O incluso a veces sin pedir la tutoría, después de clase, al acabar la clase, como acababa, era estas que acababa a las 2:30, pero él no hacía descanso, entonces acababa como a las 2 y algo, pues un pelín antes de ir a comer, le hacía las preguntitas y Listo te las respondía en clase. Luego aparte, puedes ir a otra clase, que yo le pregunté cuando me fui a Spa, me salté la clase de los jueves y le dije a este profe ya, el de dirección de proyectos, les avisé que no iba a ir ese día a clase, y le pregunté si podía ir a la clase del martes, que pensaba que la daba él, y me dijo no, la da otra profesora, pero sin problema. Y el tema 4, ¿no? Fui con esa profesora y bien, también me enteré bien, y luego creo que al día o a la semana siguiente, las pocas dudas que tenía, ¿no? Pues se las pregunté a Salvador y me las contestó y ya está. Pero vamos, que con la otra profe también guay. Siempre ir al día, ya sé que cuesta, pero hay que ir al día con todo, de hacer los ejercicios de las diapositivas y también los del boletín de problemas. Exámenes como tales que son mismos, son calcados los del boletín de problemas, pero bueno, también hacer exámenes de otros años. Y luego el examen es 2,5 de teoría, que eso te lo puedes liberar
para la ordinaria te lo puedes liberar si vas por continua, y ahí cada vez que acaba un tema, ¿no? Pues hay un examen tipo test y lo haces, y eso que te quitas de la parte de teoría, pero digo, son muy fáciles. Eso sí, hay tanto en absorción como en destilación hay problemas que se hacen con gráficas. Entonces, bueno, importante, esto es de termocómico, no ir virgen al examen, o sea, de haber hecho alguna grafiquilla. Y claro, y luego ir al examen sabiendo hacer gráficas y llevar bolígrafos de colores para dejarlo todo bien explicado. También tengo un vídeo grabado del programa de destilación, está en TeacherCabe, si me acuerdo lo pongo por aquí, y ahí explicado de cómo se hace. Y luego la final, esta me he dejado para el final porque es en la que saqué matrícula de honor, dirección integrada de proyectos, con mi profe favorito, Francisco Javier. El de trabajar a pie de obra tiene una magia especial, porque no ves a tu marido o a tu mujer y entonces no discutes con él, lo decía en proyectos. Este año dijo lo de el 10 es un estado mental. Bueno, pues es un examen tipo test. Yo creo que es fácil, hay que llevar la asignatura al día, un poco de sentido común. Las preguntas tipo test son muy fáciles, pero hay que leerlas bien, saberlo de cuando te pregunta por el verdadero o cuando te pregunta por el falso, no resta, ¿vale? Y luego también de recomendaciones, si estudiar algo, lo del valor actual, el valor ganado y todo ese rollo, que nuestro profesor nos hacía hincapié, porque muchas de esas preguntas están relacionadas con eso, saber muy bien esa parte. El trabajo es muy importante, también lo mismo, tener un buen equipo. Luego las presentaciones, así que el profe fue un pelín cabroncete. Y claro, tenías que saber de todo, o sea, tienes que saber todo. Y cómo hacía él, decía quién empezaba a presentar y luego iba cambio. Y luego al final hacía preguntas y el caro dice, voy a preguntar al más débil. Y me preguntó a Víctor, a mí y a Carmen. Pero también porque se notaba que esta Elena tiene mucho desparpajo. Y Juan también. Juan es actor. Juan y Víctor los conoceréis porque salían en el del vender el coche, en el especial Nochevieja salen por ahí. Bueno, Juan es actor, entonces bueno, se le da muy bien hacer exposiciones orales, y aparte Elena tiene mucho desparpajo y sabían cómo vender bien el proyecto. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, no sé, pero que el profe me preguntó sobre todo a mí, porque además ese día estaba bastante nerviosa, pero bueno, luego supe salir del momento. Ya no sí me preguntó, creo eso, porque pusimos 4.000 euros en lo de comunicaciones y yo empecé ahí a inventarme cosas, y también porque Juan me dijo, que él es actor, me dio el consejo, tú si no sabes una respuesta, no digas que no la sabes, te la inventas. Y es lo que hice, y supimos ahí salir del paso entre todos, salimos del paso, y la verdad es que muy, muy bien. Y eso también, lo importante es tener un buen equipo, y yo por suerte tenía un buen equipo de trabajo. Siempre he trabajado eso, con Carmen, con Elena, con Juan, con Víctor, con Laura, Irene, Fran, y ahí también con Elena. Sí, más o menos con los mismos de ese grupo con los que he trabajado, he tenido la suerte de que hemos hecho muy buen equipo. Y bueno, luego aparte también el truco para la matrícula de honor fue que este profesor daba medio punto si hacíamos una exposición oral, que fuimos Víctor y yo, que hicimos, era de un proyecto, uno que había fracasado, que fue el que escogí yo, y Víctor cogió uno que había tenido éxito por la buena gestión de los interesados, ¿no? Y era hacer la exposición en clase y luego entregarle el PowerPoint al profesor, y con eso medio punto, y luego aparte te subía un punto, pero esto una vez aprobado, ¿no? Y luego otro punto si te leías Cadena Crítica y hacías un trabajo bien. Ese profesor decía, no me digáis me ha gustado el libro, no sé qué, no sé cuánto. Hice un resumen del libro contándole eso de cómo funcionaba la cadena crítica, sobre todo el tema de cadena crítica. Yo con lo que más me quedé de ese libro fue
con el multitasking, que ya digo, el multitasking que dicen en ese libro es a la hora de la gestión de proyectos, es que hasta que no terminas una tarea, no empezar otra. Que yo sé, dentro de mi estilo de vida no es eso, porque a veces te saturas, ¿vale? Te saturas y es necesario cambiar de tarea. Yo eso de multitarea, yo lo que digo es que a lo mejor durante esa hora o esa media hora, pero media hora, 20 minutos, lo que sea, estar enfocado y no mariposear y estar en esa tarea. ¿Vale? Que el multitasking es a lo mejor que estoy a esto, lo otro, a veces sí, pero para estudiar hay que estar justo centrado en eso al 100%. Pero es lo que se dice en ese libro sobre todo. Y luego lo de la cadena crítica, lo de gestionar recursos. Y eso, por ejemplo, en recursos humanos de esto, a lo mejor asignar todas las personas a esa tarea y una vez que la hemos terminado, ir a la otra. Y bueno, estos eran mis tips con estas asignaturas. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribíos, no me sigáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. Ahora que tenemos... Ya, cuando queráis. Vale. Veamos, señor, no tengo todo el día. Compradores tengo 500. ¿Quiere el coche o no quiere el coche? No, a ver, si a mí me interesa el coche. Lo que quiero saber es si me puede recordar lo que lleva. Bueno, lo que lleva, sí, es que tiene de todo. Tiene un servoaire integrado que tiene hasta 3 tipos de viento, del norte, de levante y tramontana. Y no solo es eso, sino que tiene además un asiento reclinable en el sitio del copiloto que hace como una tostadora. De hecho, ¿tiene usted mantequilla por ahí? Porque si no ha desayunado, madre mía, nos hacemos ahora una tostada usted y yo. Tiene de todo tipo de extras. A mí sobre todo lo que más me interesa es que sea familiar. ¿Cortamos?